Las Fuerzas Armadas de Colombia son instituciones permanentes encargadas de garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Estas reguladas por la Constitución y las leyes nacionales, operando bajo principios de disciplina, obediencia y jerarquía. Ahora voy a hablar de las funciones de las Fuerzas Armadas en Colombia. Las principales funciones de las Fuerzas Armadas en Colombia incluyen defender la soberanía y la independencia del país, proteger la integridad territorial, garantizar la seguridad y el orden público, luchar contra amenazas internas y externas como el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada y participar en la atención de desastres naturales y humanitarios. Por último, contribuir al desarrollo social mediante labores de infraestructura y apoyo comunitario. Bueno, ahora voy a hablar de la composición estructural de las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia se dividen en tres ramas principales. La primera, Ejército Nacional, responsable de la defensa terrestre, dividido en divisiones, brigadas y unidades tácticas. La segunda es la Armada Nacional, encargada de la protección de las aguas territoriales y el control de los ríos navegables. Incluye la Fuerza Naval del Caribe, la del Pacífico, la Fluvial y la de Infantería de Marina. La tercera es la Fuerza Aérea Colombiana o FAC, responsable de la defensa del espacio aéreo colombiano, organizada en comandos aéreos, escuadrones de combate y unidades de transporte. Además está la Policía Nacional, que aunque no pertenezca directamente a las Fuerzas Armadas, colabora estrechamente en la seguridad interna. Bueno, ahora hablaré sobre los mayores problemas y falencias que tiene el Ejército Nacional de Colombia. El principal es la violación de derechos humanos. Esto se da mediante el historial de casos como los falsos positivos. Otra de sus principales críticas es la corrupción interna. Esto al mencionar escándalos relacionados con la administración de recursos. Otro es el presupuesto desigual, al utilizar de manera insuficiente recursos para la modernización de equipos militares. Alguna otra es la falta de confianza ciudadana, especialmente en zonas afectadas por el conflicto, como lo es el Cauca. Y por último son los desafíos de la reintegración, relacionados con procesos de paz y desmovilizaciones. Ahora voy a hablar de las mayores fortalezas y puntos positivos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la capacidad de adaptación, el desarrollo de estrategias contra amenazas complejas como el narcotráfico y el terrorismo, presencia territorial, alcance en zonas remotas del país y la contribución al desarrollo, apoyo a comunidades mediante infraestructura y atención de desastres, y la profesionalización, entrenamiento y colaboración internacional, esfuerzos recientes para mejorar el equipamiento y la tecnología. Favorecen las Fuerzas Armadas al Estado Social de Derecho. Las Fuerzas Armadas tienen un rol clave en el Estado Social de Derecho al garantizar el orden constitucional y proteger derechos fundamentales. Sin embargo, episodios de abusos han generado tensiones con este ideal. Para que sean un verdadero soporte, deben centrarse en el respeto por los derechos humanos y la implementación de justicia transicional en el contexto de derecho de paz. Cambios de las Fuerzas Armadas en Colombia en los periodos constitucionales de 1886 y 1991 y su evolución histórica. En la Constitución de 1886 se priorizó la centralización del poder militar bajo el control del Ejecutivo. También hubo énfasis en la defensa territorial y apoyo a la consolidación del poder centralista. Por otro lado, en la Constitución de 1991 se introdujo el concepto de derechos humanos como eje rector. También se dio mayor énfasis en el respeto de la población civil y la limitación al fuero militar. También hubo reconfiguración para enfrentar nuevas amenazas como el narcotráfico. Ahora hablaré de momentos importantes en la evolución histórica del Ejército Nacional. Uno de estos fue la Guerra de los Mil Días, que surgió entre 1899 y 1902, la cual fortaleció la idea de un ejército nacional fuerte. Otra fue la confrontación con grupos guerrilleros en la década de 1960, en donde hubo transformación hacia fuerzas más móviles y adaptadas al conflicto interno. Otro importante fue el Plan Colombia, que surgió en el 2000, en donde se modernizó gracias al apoyo internacional nuestros medios y algunos otros aditamientos militares. Y por último, el Acuerdo de Paz en 2016, en donde se redefinió el rol frente a excombatientes y zonas desmovilizadas. ¿Cuál es su relación con la ciudadanía? Las Fuerzas Armadas desempeñan un rol crucial en la relación con las comunidades, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado, a través de programas como las brigadas de salud y jornadas de vacunación.
ha llevado servicios médicos esenciales a zonas rurales, además de participar en iniciativas educativas, construyendo escuelas y capacitando a los jóvenes en oficios para fomentar el desarrollo social y local. Ahora explicaré el impacto en el desarrollo nacional. Las Fuerzas Armadas de Colombia han contribuido al desarrollo nacional más allá de su rol militar, liderando proyectos de infraestructura en regiones apartadas, impulsando programas productivos en zonas post-conflicto y garantizando seguridad para atraer inversiones, mejorando así la calidad de vida y el desarrollo económico del país. De cara al futuro, las Fuerzas Armadas se enfrentan al reto de adaptarse a nuevos escenarios y amenazas. Una de las prioridades en la actualidad es el cambio climático, que ha generado distintos desastres naturales, más frecuentes y complejos. Por ello se están desarrollando estrategias de respuesta rápida ante incendios forestales, sequías y deslizamientos de tierra. También se plantea la necesidad de ampliar la capacitación en los derechos humanos, fortalecer su rol en la implementación de acuerdos de paz y procesos de justicia tradicional. Ahora explicaré las cifras clave. Las Fuerzas Armadas de Colombia, con más de 277.000 efectivos, manejan un presupuesto anual superior a 40 billones de pesos. Han erradicado más de 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos, destruido laboratorios de cocaína, adquirido 60 aeronaves modernas y construido 1.500 kilómetros de carreteras, mostrando su impacto en seguridad, modernización e infraestructura. Las Fuerzas Armadas de Colombia han trabajado estrechamente con organismos internacionales y países aliados para enfrentar amenazas globales y regionales. Su participación en misiones de paz de la ONU, como en Haití y en el Congo, demuestran su compromiso con la estabilidad global. Además, el Plan Colombia ha sido un eje fundamental para modernizar equipos y mejorar capacidades gracias a la asistencia técnica y financiera de Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Incluyó la entrega de helicópteros, entrenamiento especializado y sistema de inteligencia que transformó la respuesta militar ante desafíos transnacionales. La cooperación también se refleja en ejercicios conjuntos con países como Brasil, México y Estados Unidos, que permiten mejorar tácticas y fortalecer la interoperabilidad en misiones de defensa regional. En las últimas décadas, las Fuerzas Armadas colombianas han invertido en modernización tecnológica para enfrentar amenazas contemporáneas. Esto incluye la adquisición de drones para vigilancia y misiones de reconocimiento, así como la mejora del sistema de comunicación en áreas remotas. Además, se han implementado simuladores de entrenamiento que reducen costos y optimizan la preparación de los soldados. La Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado capacidades de ciberseguridad para prevenir ataques digitales, reconociendo la creciente importancia de la tecnología en los conflictos modernos. Por otro lado, la Armada Nacional ha incorporado buques y equipos de detección submarina que refuerzan el control marítimo, esenciales para proteger las costas y combatir el narcotráfico marítimo. Ya. Y para finalizar con el recorrido de la exposición, vamos con las conclusiones. Las Fuerzas Armadas en Colombia desempeñan un papel fundamental en la defensa y la seguridad, pero deben superar desafíos internos como la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Desde la Constitución de 1886 hasta la de 1991, las Fuerzas Armadas han evolucionado para enfrentar amenazas complejas, adaptándose a nuevos paradigmas como la defensa de los derechos humanos. Para fortalecer el Estado social de derecho, las Fuerzas Armadas deben mantener el balance entre la seguridad nacional y el respeto irrestricto a las garantías civiles. ¿Se apagó? Ahora está en modo pantalla dividida.
third period tomorrow.